Alright, Shalom hermanos. Primero más que nada quiero empezar con dando toda honra y gloria a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rekah HaKodash. Doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra del Molino y saludos también a los hermanos que están empujando esta palabra en verdad y en sinceridad. Alright, soy su hermano Yahweh Allah de GM Chicago, regresando con otra lección y quiero entrar al tema de que, you know, muchos cristianos, según cristianos o católicos, uh, puede ser que están pensando o considerando en su corazón o en su mente de, de que pueden, básicamente que pueden vivir toda su vida, alright, en pecado, haciendo lo que se le pega la gana, pero en la cama de muerte, arrepentiéndose por el mal y pensando que pueden ser salvos, alright. Y conforme a las escrituras, eso no les va a hacer provecho en ese tiempo, man, porque la escritura habla contra de eso, man, alright. Empieza, desde desde tu vida, man, entre tu vida, you know, es diferente si, no has conocido del Altísimo, hasta un tiempo tarde, pero sabiendo que estás pecando, y diciendo que, en tu cama de muerte vas a pedir, perdón de pecados, no, eso no te va a justificar, man, alright, va a haber una penalidad por eso, y todavía van a alcanzar, todavía van a agarrar el juicio, alright. So, aquí voy a empezar en el libro de Eclesiástico, en la Apócrifa, diciendo, es Eclesiástico, capítulo 18, right? Y verso 21, aquí en la Biblia del Oso, dice, antes que enfermes, dómate con continencia, y en el tiempo de los pecados, muestra la conversión. Alright, so en el tiempo que pecas, tienes que mostrar la conversión, el arrepentimiento, que te has convertido de hacer esos males y te has convertido a lo bueno. Alright, y para que clarifique, voy a agarrar aquí primero de Juan 3 y 4, dice, cualquiera que hace pecado, traspasa, tra, tras, traspasa también la ley. Y el pecado es transgresión de la ley. Alright, so mucha gente no sabe eso también. Nomás clasifican cómo están bien con el Padre con algo que no es no es definitivamente um, bien o mal, alright. Nomás simplemente dicen, estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, pero no dicen definitivamente qué es qué es lo bien o qué es lo mal, alright. Y aquí en la escritura te dice claro que el pecado viene siendo la transgresión de la ley. Alright, so si está haciendo contra los mandamientos del Padre, que están en toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo, alright, si estás transgresando, pues viene siendo un pecado para ti. Alright. Y deja ver si puedo agarrar esa escritura de que es el nuevo y el antiguo. Alright. Esa es la primera de Juan 2 y 7. Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino al mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Alright, so esto incluye las leyes de comer, alright, las leyes de adulterio, de matanzas, de idolatría, alright, so sí, incluye todo, alright, todo lo que fue escrito en el principio. Now, ahora sí sabemos que, nadie va a poder guardar todos los mandamientos 100%.
la escritura dice que somos salvos por gracia, pero no tenemos que estar dejando el pecado reinar en nosotros, man. All right? Como aquí en el verso 21 muestra que tienes que tener una conversión, que sí vas a pecar, pero cuando peques, que tienes que mostrar la conversión. ¿Ok? So, verso 22 dice, nada te embarace, embarace para pagar el voto con tiempo. Dice, ni diles al que dice, ni dilates al justificarte hasta la muerte. All right? So, estás ahí dilatando, que seas justificado, ya cuando estás ahí a la puerta de la muerte, ya cuando estás llegando a regresar al Altísimo, man. All right? Y esa es otra mentira que, empuja a la iglesia cristiana de que, cuando mueres puedes ir a los cielos o al infierno. No, man. Cuando mueres, el ser se regresa al Padre que lo dio. Agarró eso. Salakia. Si no estoy equivocado, es Eclesiastés 7 y 12. O Eclesiastés, Salakia 12 y 7. Sí, dice, y el polvo se torne a la tierra como era antes, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. So, todos vamos a tener que regresar al Padre. Y al fin del día, todos vamos a estar delante de Dios, a dar cuentas de lo que hemos hecho, man. A ver cómo hemos vivido. Alright? So dice, ni dilates al justificarte hasta la muerte. So esa doctrina de que puedes pecar y ya cuando vas a morir, te tratas de justificar con el Padre, right? No te va a salir provechoso, man. Alright? Sino el juicio te va a caer. Dice, porque el galardón de Dios permanece para siempre. ¿Ya ves? Alright? Dice, antes que votes, prepárate. No seas como hombre que tienta al Señor. Ese es otro tópico, pero ahí está, man. Ni dilates a justificarte hasta la muerte, man. Eso no te va a hacer bien en ese tiempo, man. Más si regresamos aquí a Romanos 12 y 13, mira quién va a ser justificado. Dice, porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. So, el Señor te está dando, el entendimiento desde el principio, man. All right? You know, el Señor no nomás dio mandamientos y tienen que tomar la palabra base de toda la palabra mandamiento. ¿Qué es? Es el mandar, ¿verdad? El mandamiento viene de la palabra mandar, alright. ¿Y qué es mandar? Si alguien te manda a hacer algo, no es una opción, man. Es algo que te dice que hagas, So, lo tratas de hacer a lo más de tu capacidad, man. Por eso el Señor dice, bendecido es el que lee, alright, porque tienes que leer a ver qué es la buena voluntad del Altísimo, alright, para que veas en qué le agrada y qué no le agrada, alright, bien identificando qué es lo bueno y qué es el mal, ok, alright, so continuando para respaldar estos dichos, para respaldar el tema, pues, dice aquí en Romanos 6 y 1, dice, pues, ¿qué diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia crezca? Dice, en ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿verdad? Que es la infracción de la ley, ¿cómo viviremos aún en él? All right? So, sí, estamos debajo de gracia, pero no porque estamos de gracia tenemos que continuar
perseverando en el pecado, ¿verdad? You know, la gracia no va a crecer, y no leímos el balance aquí en Eclesiastés, man, 18 y 21. Dice, cuando peques, muestra la conversión, man. Tienes que mostrar el arrepentimiento, man. All right. No tienes que estar pecando y pecando, infracciendo la ley para que crezca la gracia. No, man. Están equivocados. All right. Deja continuar. En aquí va a dar el balance otra vez en la segunda de Esdras. Segunda de Esdras, vamos al capítulo 17, 16. Alright, ténganme paciencia, hermanos. Alright. Es capítulo 16, right? Verso 75, por ahí va a ser. Dice, right, voy a leer de 76. Dice, no temáis ni dudéis, porque Dios es vuestro capitán, y los que guardáis mis mandamientos y preceptos, dice el Señor, no os agraven vuestros pecados. Right? So el Señor es el capitán de los que guardan sus mandamientos y preceptos, dice el Señor. Dice, no os agrave vuestros pecados, ¿verdad? Porque sí estamos debajo, de gracia, so no dejes que, te estén cayendo pesado en tu espíritu para el punto que, te estás condenando tú mismo y diciendo, oh, ya no puedo continuar porque soy pecador. No, que no te agraven. La escritura dice que olvidándote las cosas que fueron pasadas, mirando a la meta. All right. Dice, ni os pusen vuestras iniquidades. All right. So ese es el balance. No tienes que dejar tus pecados que te agraven, al punto que ya no puedes trabajar. Pero también dice, ni os sobrepujen vuestras iniquidades, ni que se sobrepasen. All right? Eso es el balance, man. Tienes que ofender menos, man. All right? Pero cuando sí ofendas, enseña la conversión, pero levántate, quítate el polvo de tus pantalones y continúa a batallar, man. All right? Ahí es a donde cae la gracia. El Señor es claro cuando te dice, sí que estamos bajo la gracia, pero todavía tenemos que batallar, man. No hay excusa por dejar el pecado reinar en nuestros cuerpos, all right? So voy a regresar a Eclesiástico. Ahora vamos a verso 5, capítulo 5 y verso 5, all right? Dice, verso 4 va a empezar. Dice, no digáis pequé y qué y qué fatiga me ha venido. Fatiga me ha venido, porque el Señor es paciente, no te dejará. Right? So no estén confiados en pecar, diciendo, oh, nada me va a pasar. No, el Señor no te va a dejar, man. Dice, del perdón del pecado no te asegures del todo. Right? Asegurando, yéndote a la muerte, dicen, oh, estoy asegurado de que el Señor me va a perdonar. No, man. Dice que no te asegures de eso, man. Dice, para añadir pecados a pecados, man. All right? No te confíes en eso, man. Y eso es lo que el espíritu que viene del que va a la cama de muerte, pensando que en ese instante va a pedir por perdón, man. No, es demasiado tarde. Cuando estabas sabiendo que estabas haciendo el mal, era cuando hubieras enseñado esa conversión, man. All right? Verso 6 dice, y no digas, grande es su misericordia, Él me perdonará la multitud de mis pecados. Y recuérdense que pecados es infracción de la ley. Right? Porque así la ira con la misericordia vendrá de Él apresuradamente,
y su enojo descansará sobre los pecadores. All right? Dice, no tardes de volverte al Señor, ni lo dilates de día en día. All right? Porque la ira del Señor saldrá de repente, y habiendo menospreciado, serás quebrantado, y en el tiempo de la venganza perecerás, man. All right? So, hey, man, eso es bien claro, man. All right? El Señor no quiere, uh, um, un gran pecador, man. El que se convierte, aún conociendo del Señor, all right, ese va a regresar a recibir arrepentimiento, man, uh, como a Pablo, man. Él estaba persecutando a la misma iglesia del Altísimo, man, y él recibió perdón. ¿Por qué? Porque enseñó arrepentimiento, enseñó conversión, all right. No esperó, el Señor no se le apareció y luego esperó hasta la muerte para arrepentirse. No, man, él hizo un gran trabajo, all right. Deja ver si puedo agarrar aquí una escritura. Um, this is, no, va a ser 14 y 9. Salakia. Ténganme paciencia, hermanos. Right, y muchos dicen, oh, el Señor no odia el pecador, odia el pecado, y eso es lo que también otra excusa que quieren usar. Pero aquí en la sabiduría de Salomón, ¿verdad? El hijo del rey David, el más sabio, la sabiduría de Salomón, capítulo 14 y verso 9 dice, porque igualmente son aborrecibles a Dios el impío y su impiedad, man. Los dos igualmente es aborrecido, man. All right. Y ahora que el espíritu se me brincó a agarrar esta escritura, déjala, les leo este. Ese es Proverbios 28 y 9. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también será abominable, man. So hasta las oraciones que hacen, man. Y eso es mucha de nuestra gente, man. Según se encuentran llamando y orando a Dios, pero sus oídos están lejos de sus mandamientos, man. De su voluntad, man. All right. ¿Cómo van a saber la voluntad de Dios si no saben qué son sus mandamientos, man? Lo que Él mandó. All right. Cuando alguien manda algo, es porque eso es su voluntad, man. Eso es lo que quiere que pase. All right. Y obvio no vamos a poder hacer diferentes cosas como, poner gente a la muerte por cometer adulterio o ser homosexual, porque estamos debajo de esta captividad, So eso aún también caerá debajo de la gracia, man. So nada de que, hasta aún Él te dice que esperes a Él porque la venganza es de Él. All right, so todo eso de juicios, um, you know, si paras de hacer eso, pero la ley, los mandamientos que tú puedes hacer para ti propio, para ti mismo, como tratar a tu hermano como a ti mismo, o comer bien, no hincarse a ídolos, all right, no cometiendo adulterio, all right, todo eso sí puedes hacer, man, you know. Y ahí es donde caes debajo de la gracia, man. Cuando estás haciendo lo más en tu capacidad, man. Alright? So, Slakia. Deja continuar aquí. Alright?
ese es, leímos en el libro de Romanos 6. Voy a brincar al verso 18. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que lo obedezcáis en sus concupiscencias, right? No tienes que estar obedeciendo los quereres de la carne para pecar, ¿verdad? Que, viene siendo, haciendo todo en exceso, right? Estando en drogas, right? Estando en, en los deseos del mundo, man, básicamente, man, los deseos de la carne. Dice, que va, todos los deseos que van contra las escrituras. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes, presentaos a Dios como resucitados de los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, para que el pecado no se enseñoree de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Otra vez, sí estamos debajo de la gracia, pero no tienes que dejar que el pecado se enseñoree en tu cuerpo para que tu cuerpo sea instrumento de iniquidad. No. Dice, pues que pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo de la gracia. Dice, en ninguna manera. ¿O no sabéis que a quien os presentáis a vuestros mismos somos como siervos para obedecerle? ¿Sois siervos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. ¿Y qué van a estar obedeciendo? All right? No puede ser algo arbitrario, sino es los mandamientos, man. All right? Esa es la obediencia. All right? Tratar a tu prójimo como a ti mismo, sabiendo quién es tu prójimo, all right? Sabiendo quién es Esaú Edom, que la escritura explica que es el enemigo de Jacob, all right? De los verdaderos israelitas, man. Alright, so todo eso viene con estudiando las escrituras, man, y sabiendo la buena voluntad del Altísimo, man. Alright, so voy a acabar aquí con estas últimas escrituras. Ese es Isaías 55:6. Dice, busca al Señor mientras se halla, llámale en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el varón inicuo sus pensamientos. Y vuélvense al Señor, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será grande en perdonar. Y sí va a ser grande en perdonar, pero nomás cuando no dejes el pecado reinar en tu cuerpo, en que no estés rindiendo tus miembros para ser instrumento de injusticia. Alright. So, aquí te explica que tienes que dejar esos caminos, alright, you know, y otra vez, man, se tienen que recordar que qué es verdadero pecado, man, qué es el verdadero pecado, y qué es el verdadero amor. Ahora que ya pienso eso, miren lo que dice que es amor, la escritura. Esa es segunda de Juan 1:6, dice, este es la caridad, que estemos según su mandamiento, y el mandamiento es que andéis en él vosotros como habéis oído desde el principio. All right? So tienes que, y aquí dice caridad, pero si ven en el inglés dice love. All right? El amor. All right? Ese es el amor, que estemos según sus mandamientos, el que oímos desde el principio, man. All right. So, voy a acabar aquí en Sofonías 2:1. Dice, escudriñaos y escudriña gente no amable, right? Porque ahorita la gente del Señor, right, están en captividad. Ustedes dichos morenos, latinos y nativos americanos. Right, y cuando digo latinos, digo latinos de todas las Américas, norte, central y sur. Right. Dice gente no amable, porque ahorita estamos destetables, man. Right. Todas las naciones, nos ven para abajo. Right. Somos una gente colonizada, man, destruida. Right. Dice, antes que se ejecute el decreto.
Alright, y el Señor cuando dice que va a venir a salvar, nuestra gente somos los únicos en realidad que estamos en posición de esclavitud, man. Alright. El Señor siempre rescató y salvó su gente debajo de otra nación, debajo de los salvó de su captividad, man. Igual va a pasar con nosotros, man. Alright. Dice, antes que se ejecute el decreto y el día se pasa como el tamo, antes que Él venga, man, antes que Él venga a destruir. Dice, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira del Señor, antes que el día de la ira del Señor venga sobre nosotros. Dice, busca al Señor todos los humildes de la tierra, que pusisteis en obra su juicio. No tan solo los oidores, pero los hacedores, man, los que obran. Dice, busca justicia, busca humildad, porque por ventura seréis guardado en el día del enojo del Señor Yahweh. All right, so, así es como vas a evitar ese juicio, así es como vas a ser justificado, que cambies tu forma de ser entre el tiempo que estás viviendo, all right, entre el tiempo que conoces del Señor hasta el fin. All right? Como está escrito, el que batalla hasta el fin, ese será salvo. All right? So, yeah, man, no tienes que dejar el pecado reinar en tu cuerpo, sino dar tu cuerpo como instrumento de justicia. All right? So, con eso los dejo. Ojalá el electo allá afuera fue edificado. Voy a terminar con dando toda honra y gloria a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Merkah Kodash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino que enseñan y reinan bien. Y saludos también a los hermanos que están empujando esta palabra en verdad y en sinceridad entre los 4 rincones del mundo. Hasta la próxima, hermanos. Les digo Shalom y Abad Bobo.